A lo largo de la historia, las guerras se han cobrado incontables vidas. Solo durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron 70 millones de bajas, el 3% de la población total en aquella época. Con tanta violencia y tantas muertes, no es sorprendente que los misterios abundasen. Prepárate, porque en este video te mostraremos 5 misterios de guerra más escalofriantes del mundo. Número 5. El bombardero B-17. El 23 de noviembre de 1944, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, una base militar de Kurtenberg, en Bélgica, fue testigo de uno de los misterios más desconcertantes en tiempos de guerra. El personal de la base se sorprendió al ver un bombardero B-17 que se precipitaba hacia ellos. No se había recibido ninguna llamada de emergencia, por lo que nadie esperaba ver un avión volando de forma imprudente por aquella zona. Los militares de la base no podían hacer nada, solo esperar y ver cómo la nave caía en picado. Afortunadamente, el avión sobrevoló las estructuras de la base y los soldados se percataron de que el tren de aterrizaje estaba desplegado. Golpeó el suelo violentamente y comenzó a rebotar por el terreno antes de detenerse por completo. Nadie en tierra firme resultó herido, así que todos esperaban con gran expectación a que la tripulación del bombardero saliera y explicara el motivo de su aterrizaje forzoso. Sin embargo, pasaron 20 minutos y nadie salió del avión. Quienes habían presenciado el accidente dudaban si acercarse o no. Eran conscientes de que sus enemigos recurrían a tácticas furtivas, por lo que no podían descartar la posibilidad de que se tratase de una trampa. Aún así, el mayor británico John V. Crisp decidió ir a investigar. Se acercó cautelosamente y abrió la escotilla, pero para su sorpresa, no había nadie en su interior. Según Crisp, aún había comida, lo que indicaba que sí, que hubo gente allí dentro. Sin embargo, no había nadie, ni vivo ni muerto, y para darle más misterio al asunto, los paracaídas no habían sido utilizados. ¿Cómo había volado y aterrizado entonces el avión sin tripulación? Los militares investigaron y descubrieron que los hombres del bombardero B-17 se encontraban en perfecto estado en una base de Bélgica. Fueron ellos mismos los que informaron posteriormente de que el avión había sido dañado, por lo que pusieron el piloto automático y saltaron de él. Pero, ¿cómo había llegado tan lejos sin tripulación? ¿Y cómo habían saltado sin paracaídas? Y lo que es más desconcertante, ¿cómo aterrizó precisamente en un recinto militar? Décadas más tarde, nadie tiene las respuestas a estas preguntas. Número 4. Los Ángeles de Mons. La Primera Guerra Mundial también tiene su propia lista de misterios bélicos, como por ejemplo, el ocurrido durante la Batalla de Mons, cuando las fuerzas británicas se enfrentaron a un poderoso ejército alemán. Los británicos vivieron una experiencia que muchos calificaron como un auténtico milagro. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, los aliados creían que la victoria llegaría de forma rápida y fácil, pero durante la Batalla de Mons se dieron cuenta de que estaban equivocados, y los británicos se vieron obligados a retirarse. Sufrieron muchas bajas y la confianza pública empezó a flaquear. Pero entonces comenzaron a difundirse historias acerca de fuerzas misteriosas que aparentemente aparecieron en un momento clave de la batalla y evitaron que las fuerzas aliadas sufrieran una derrota aún más devastadora. Según cuentan los presentes, ángeles armados con arcos aparecieron en el campo de batalla junto a San Jorge, soldado y santo patrón de Inglaterra. La ayuda de estos soldados celestiales permitió que, al menos, algunos de los británicos escapasen de la batalla sanos y salvos. Se difundieron y publicaron numerosos relatos acerca de los soldados celestiales, y las historias mejoraron significativamente la moral de los aliados y sus partidarios. Muchos creían que la ayuda celestial era una clara indicación de que tenían una bendición divina y que su causa era justa. Desafortunadamente, hubo una gran controversia en cuanto a la veracidad de los relatos. El crítico más severo fue el autor galés Arthur Machen, quien curiosamente había publicado un cuento titulado Los Arqueros en el periódico londinense The Evening News, y que guardaba un gran parecido con las historias que se estaban difundiendo sobre los ángeles de Mons. En su historia, un soldado asustado y abatido durante la batalla reza a San Jorge, quien envía un arquero angelical para destruir un batallón alemán. Machen creía que estos nuevos relatos estaban basados en su obra, y no es para menos. ¿Hubo realmente ángeles en la batalla de Mons que protegieron a las tropas aliadas mientras libraban una lucha imposible? A pesar de todo, muchos creen todavía en la veracidad de esta historia de la divina providencia. Número 3. El fantasma del coronel.
Otro de los extraños misterios de la Gran Guerra gira en torno a un coronel que resultó gravemente herido durante una batalla. Una granada explotó cerca de él y trágicamente perdió uno de sus brazos, lo que le obligó a ser evacuado del campo de batalla por los médicos. A poco tiempo del accidente, varios soldados lo vieron de nuevo en el campo de batalla. De hecho, un sargento mayor notificó al comandante en funciones de la compañía que el coronel había regresado y este lo corroboró. El coronel estaba allí. El comandante informó que el coronel llevaba la gorra al costado, como siempre, que sus botas estaban cubiertas de barro y que llevaba unos prismáticos alrededor del cuello. El comandante comenzó a caminar hacia el coronel, pero se detuvo un segundo para recoger su bastón del suelo. Cuando miró hacia arriba, el coronel ya no estaba. El comandante se dirigió rápidamente hacia la sede de la compañía e interrogó a muchos de sus soldados. Todos coincidieron en que aquel hombre estaba presente en el campo de batalla. Sin embargo, uno hizo una observación sorprendente. Cuando los soldados vieron al coronel, este tenía ambos brazos. La confusión creció aún más cuando se enteraron de que, camino al hospital, el coronel no pudo resistir la gravedad de sus heridas y murió. Sucedió tan rápido que no había posibilidad de que hubiera reaparecido en el campo de batalla. Número 2. Operación Cone of Power. Muchos misterios bélicos son difíciles de resolver, pero quizás ninguno sea tan enigmático como el conocido como Operación Cone of Power. En junio de 1940, Francia sucumbió a las fuerzas alemanas después de solo 6 semanas de lucha. Con su vecino al otro lado del mar bajo control alemán, Gran Bretaña comenzó a prepararse para lo que creían que era una invasión inevitable. De hecho, la inteligencia sugirió que las fuerzas de Hitler ya habían comenzado a preparar sus barcos. La costa estaba atrincherada con sacos de arena y alambre de púas, y los voluntarios vigilaban constantemente el horizonte. Sin embargo, los barcos alemanes nunca aparecieron. Según Gerald Gardner, funcionario británico retirado, las brujas le salvaron de una batalla inminente. Aseguró que durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que durante otras guerras peligrosas, las brujas del país se reunían para combinar su poder contra las fuerzas enemigas. En este caso, las brujas del mar se reunieron en un bosque antiguo en la víspera del Día de Lamas para proyectar mensajes en la mente de Hitler, instándolo a creer que sus tropas no podían cruzar el mar y así evitar la invasión. Fueron los propios militares los que le dieron el nombre en clave de Operación Cone of Power. Gardner fue, de hecho, el fundador de la Wicca, la reconstrucción y reinterpretación de religiones ancestrales precristianas, fundida con elementos de modernidad como el romanticismo o el colectivismo. Aunque es imposible demostrar que las brujas fueron las responsables de tales hechos, Gardner probó que 2 de las brujas que participaron en el ritual murieron misteriosamente, o quizás por la causa. Otros están menos dispuestos a creer estas historias, como el historiador Ronald Hutton, quien declaró que no existen pruebas suficientes para respaldar estas afirmaciones y que todo podría ser una invención de los wiccanos modernos para parecer más patrióticos y no como un enemigo. Número 1. El doble mortal. El 22 de noviembre de 1941, el periódico The New Yorker publicó 2 extraños anuncios entre sus páginas. Anunciaban un juego de dados llamado The Deadly Double o el doble mortal. Uno de los anuncios mostraba un par de dados con los caracteres 0, 5, 7, XX, 24 y 12 en las caras visibles, e indicaba en varios idiomas Achtung, Warning, Alerte. El otro anuncio mostraba un grupo de personas en un búnker durante un bombardeo y señalaba que este juego de dados era un equipo de supervivencia esencial en caso de ataque aéreo. Hasta el logotipo de la empresa era un águila de 2 cabezas sospechosamente parecida a la germánica. El anuncio fue realmente perturbador, ya que la referencia a un refugio antiaéreo estaba fuera de lugar. Estados Unidos había declarado que no volvería a involucrarse en ninguna guerra, y además, los números de los dados no eran los que normalmente aparecen en ellos. 2 semanas después, el anuncio se convirtió en el centro de una investigación militar, y entonces, las fuerzas japonesas atacaron la base estadounidense de Pearl Harbor. El ataque ocurrió el 7 de diciembre, reflejando los números 12 y 7 que aparecían en los dados del anuncio. Esto, junto con la extraña referencia a los refugios antiaéreos, llevó a muchos a pensar que el anuncio fue una especie de mensaje encriptado. Fue tan abrumador que incluso el FBI terminó involucrado en este caso. Y hasta la fecha, lo único que se ha descubierto es que el juego se fabricaba en Chicago. ¿Fue el anuncio una advertencia críptica o solo una extraña coincidencia? Valentía, heroísmo, valor.
Así definen muchos las historias que hablan sobre la guerra. Es más, muchos de los acontecimientos históricos más importantes nacieron en los propios campos de batalla. Sin embargo, los relatos acerca de criaturas o seres malévolos tan siniestros y aterradores como cualquier enemigo son siempre mucho más interesantes. ¿Quieres conocer más acerca de estas historias? Haz clic en el siguiente video.